Muy bien, y la polémica de hoy la hemos titulado como una interrogante. La fiscal ordenó archivar el informe de Troya. Vaya preguntita. A ver, vamos. Desde el exilio, el teniente de la policía Rodney Rengel, uno de los investigadores del caso León de Troya, lanzó profundas y graves acusaciones. Así es, y como recuerdan, amigos, el caso de León de Troya fue una investigación por narcotráfico en la que el principal sospechoso fue Rubén Cherres, quien fue asesinado, ¿no? Y él era el supuesto vínculo con la mafia albanesa y también muy amigo, gran amigo de confianza de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Esto ha sido el correlato de todo el tema electoral, hablar del tema Villavicencio y de todo lo que estaba pasando con el caso León de Troya. Esto ha acompañado todo el tema electoral. La investigación de León de Troya fue archivada el 21 de marzo de 2022 y lo que denuncia el teniente Rengel fue que quien dio la orden para el archivo fue nada más y nada menos que la fiscal general Diana Salazar. Veamos el video donde nos aclara este tema. Cerrar esta investigación, ya lo dije públicamente, mi general Giovanni Ponce en primera instancia. Luego, en enero del 2021, tuvimos una reunión Zoom en la que estuvo el teniente Alarcón, mi coronel Erazo, mi persona y el fiscal Valda, quien era el que llevaba la investigación. Y él dijo, ¿por qué no me avisaron la magnitud de este caso o a quienes estaban investigando? Ya es conocimiento de la fiscal general y ella ordena que se cierre. Yo ya no estaba en la unidad en esas fechas. Quien solicitó el cierre de esa investigación fue mi capitán Cristian Moya. Fecha exacta no la tengo porque yo ya no estaba en la unidad. La fecha exacta sabrán las personas que solicitaron el cierre de la investigación, pero lo que sí les puedo afirmar y asegurar son las palabras del fiscal Valda cuando hicimos esa reunión en la que él dijo, es conocimiento de la fiscal general y ordena que se cierre. De hecho, él no quiso ni siquiera que se ingrese el tema en primera instancia solicitó que se ingrese los audios como tal que fueron descargados. Y después dijo que no, que ya no era necesario. No sé si eso está en el expediente, no desconozco, eso ya lo manejaron a ese nivel. Bueno, ahí está la grave afirmación que hace el teniente Rengel. Le acusa a la fiscal Diana Salazar de haber ordenado que cierren esta investigación del caso León de Troya. Esto pasaba justamente ayer a las 5 de la tarde y nosotros tratábamos un poco de resumir todo esto y ahora vamos un poco a extender el comentario alrededor de este asunto. ¿Qué pasó después de esta declaración? La Fiscalía, por medio de una escueta publicación, aseguró que lo dicho por Rengel es falso y que no hay vicios de verdad por ningún lado. Ya. Ahí está el comunicado. Tenemos el post de la Fiscalía, desmentido, que dice lo siguiente: Fiscalía Ecuador rechaza las declaraciones emitidas por el policía Rodney R. sobre la supuesta orden de cerrar la investigación en el caso León de Troya, ya que son falsas. La institución reitera, como ya fue expresado en la Asamblea Nacional, que su actuación está apegada a la ley. Eso dijo la Fiscalía y le pusieron tremendas famoso letras rojas, falso, de claro, falsedad absoluta. Ahora está de moda no poner así un sellote, y ya con eso está claro todo. Ahora bien, revisemos cómo se dio el archivo de esta investigación de acuerdo con los propios expedientes del caso León de Troya. Así es, pongan atención porque es muy importante analizar la línea de tiempo. Verán, tomen nota. El 7 de julio de 2021, el presidente Guillermo Lasso fue informado sobre las investigaciones en una visita realizada a Carondelet por la entonces comandante de policía, la general Tanya Varela, y el jefe del equipo investigador, el teniente coronel José Luis Erazo. Así es. Ya, aquí tenemos parte de este documento, ¿no?, del informe León de Troya, en el que justamente el título dice: visita de la ex comandante general de policía Tanya Varela, el coronel José Luis Erazo, al presidente Guillermo Lasso. A ver, sí, ahí hay una relación de todo esto, es un comunicado bastante largo, pero se habla de que esto se produjo el 7 de julio de 2021 a la 1:40,
cuando los señores servidores policiales, excomandante general de policía Tania Yoconda Varela Coronel y el teniente coronel José Luis Erazo, fueron recibidos por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el Palacio de Carondelet. En dicha reunión, Erazo explicó al primer mandatario la relación insistente entre Rubén Cherres Fagioni con grupos delictivos organizados dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización con ciertas personas de nacionalidad extranjera, así como también se le informó de los vínculos directos del señor Cherres Fagioni con el señor Danilo Carrera Druet. Así es, ¿no? Entonces ahí vemos que Lasso conoció de estas investigaciones y de la presunta vinculación de su cuñado con Rubén Cherres, obviamente, y esto fue el 7 de julio de 2021. Estamos hablando de, mayo, junio, julio, de menos de 2 meses de que Lasso asumió el poder. Ya conoció, porque esta investigación venía mucho antes de que Lasso se posesione, obviamente, ¿no? Pero el informe dice también que lamentablemente el Ejecutivo no tomó ninguna acción. ¿Y qué pasó pocas semanas después? Se ordena la desintegración de este grupo investigador, ¿no? Y los policías que conformaban este equipo de investigadores fueron removidos a los lugares más peligrosos como Esmeraldas y el Guasmo Sur en Guayaquil, ¿no? Posteriormente, quien ordenó cerrar la investigación, según el teniente Rengel, fue el general Giovanni Ponce. Tenemos ahí, ya nos pusieron la imagen justamente de Giovanni Ponce, que por orden del general del ejército Giovanni Ponce Parra se dio la orden para de la policía, se dio la orden para cerrar la investigación. Así es, ¿no? Entonces, insisto, esto se dio después de que el presidente de la República conoció la información de esta investigación, ¿no? Entonces se desintegra este equipo y hay una especie de represalias que ha sido relatadas por los propios oficiales, entre ellos el teniente coronel Erazo, una especie de persecución, mandan a lugares peligrosos, al Guasmo Sur, a Esmeraldas, ¿no? Son unos sinvergüenzas, cínicos, mentirosos. Fíjese, mira. ¿Quién era? Me suena esa voz. Repítele. Son unos sinvergüenzas, cínicos, mentirosos. La analista política. La Liz, ¿no? Claro. Ya. Bueno, y luego, avanzando en el tiempo, de acuerdo con el teniente Rengel, la decisión de cerrar la investigación fue notificada por el teniente Cristian Moya al fiscal de Manabí, Rubén Balda Zambrano. El 25 de enero de 2022, el fiscal Zambrano presenta la solicitud de archivo ante la Unidad Judicial Penal de Manta y el 21 de marzo de ese mismo año se realiza la audiencia para resolver el pedido de archivo. El juez que resolvió archivar el caso fue Cristian Quito Carpio, quien acogió la solicitud del fiscal. Estamos viendo justamente la imagen del archivo de la investigación, el registro de este archivo. Así es, y bueno, el juez que resolvió archivar esto, ya lo dijimos, fue Cristian Quito Carpio, quien coincidentemente hacía una subrogación del juez titular por unos pocos días, y él fue el que archivó, ¿no? Pero es importante analizar la parte pertinente sobre el archivo. Esta es la parte de la audiencia, ¿no? Que se dio, ya lo dijimos, en el 21 de marzo de 2022. Entonces, en la parte pertinente dice: en la presente causa, la Fiscalía, a través del fiscal Balda Zambrano Rubén Darío, comparece mediante oficio presentado el día 25 de enero de 2022, solicitando el archivo de la investigación, por cuanto el hecho investigado no constituye delito de conformidad con el artículo, del COIP. Entonces, miren, esto es bastante relevante, ¿no? Porque era un proceso que se investigaba por narcotráfico, pero en este caso el fiscal, en este caso este fiscal de Manabí, dice que se archive porque el hecho investigado no constituye ningún delito. Definieron que no constituye ningún delito, ¿no? La Fiscalía es quien dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. Por eso leemos esta parte. Y si en la parte investigativa previa se reunieran los elementos de convicción de cargo y descargo, el fiscal podrá decidir si formula o no la imputación. Así es, ¿no? Y mira que se aprueba
el archivo de un expediente que tenía 8 o 10 cuerpos más o menos y tenía más de 1000 fojas. O sea, una investigación muy grande. Recordemos que ahí había escuchas telefónicas, había audios, había fotografías, había seguimientos, o sea, era una montaña de... ¿Pero cuándo empezó informes. entonces esta investigación? ¿Habrá empezado en los 2 meses desde que estaba al cargo del poder Guillermo Lasso? ¿Empezó antes? No, esto empezó hace mucho más de un año. ¿Ya? Mucho más de un año, pero Guillermo Lasso conoció 2 meses después de asumir el poder. De asumir el poder, ¿no? Y bueno, recordemos, hablando del general, ¿cómo se llama? Del general Giovanni Ponce. Recordemos que él también estuvo en un episodio fue mencionado en el caso del femicidio de María Belén Bernal, ¿no? Y que por eso mismo el presidente de la República, en un pronunciamiento luego de un viaje, él decía que había ordenado la remoción inmediata del general Giovanni Ponce y del general Goyes. Claro. Y después no salieron ellos. Entonces de ahí se ataba cabos de que no salieron porque ellos tenían la información de León de Troya. Entonces, ¿cómo le despides a alguien que te puede complicar? Ese es el análisis que se ha hecho, ¿no? Y bueno, el teniente Rengel no solo acusó a la fiscal de haber ordenado el cierre de la investigación, ¿no? Porque otro aspecto grave que también denunció fue la ratificación de que la mafia albanesa presuntamente entregó recursos para la campaña electoral de Guillermo Lasso. Nada más y nada menos, y a cambio de ello se habría pedido al presidente, cuando ya estaba en funciones, ministerios, cargos. Uno de esos ministerios, el más visible, fue sin duda el Ministerio de Agricultura, entregado a Bernardo Manzano, quien antes de asumir el cargo fue directivo del Grupo Novoa. Mira tú, ¿no? Y de acuerdo a lo que decía Rengel, Manzano se encargó de aprobar el aumento de cupos de exportación de banano con el fin de supuestamente enviar mayor cantidad de droga camuflada en la fruta. Vamos a mirar y a escuchar lo que dijo en esta segunda parte el teniente Rengel. Bueno, la relación entre Bernardo Manzano con la mafia albanesa parte de que uno de los, ¿qué se puede decir? Pedidos por parte de ellos mismos es la colocación de él, ya que la mafia había dado un dinero para la campaña política del presidente Guillermo Lasso. Entonces, parte de esos compromisos era la colocación de un ministro y de hecho, dentro de la investigación, si es que Fiscalía sigue viendo, había conversaciones en las que no solamente era el ministro de Agricultura, eran las aduanas en las que decían que ese puesto cuesta 20 millones y otros puestos van a Ecuador y varios puestos. Ahora, regresando a su pregunta de Bernardo Manzano, ¿con qué fin era? Claro, él conoce muy bien el tema de exportaciones. Cuando él fue colocado, aumentó las exportaciones y sabemos para quién trabajaba. Es la parte que de pronto, si hubiéramos presentado ayer, hubiera sido ya bingo y sí, con toda la información ese rato, ¿no? Porque esto es lo que la gente se preguntaba. Sí, exactamente, y algunos contenidos de este informe ya se lo han hecho público y lo hemos analizado. Por ejemplo, el teniente Rengel habla de que supuestamente se pidieron cargos, no solo el Ministerio de Agricultura, ¿no?, con Bernardo Manzano, sino también otros cargos, y él mencionaba Ban Ecuador. Y hay que recordarles, queridos amigos, que justamente a un hermano de Rubén Cherres Fagioni le nombraron como jefe de créditos en Ban Ecuador. Entonces, imagínate. Entonces, como que se atan ciertos cabos y como que tiene cierta validez lo que está asegurando el teniente Rengel. Aquí hay, como quien dice, una teoría de crímenes que te permite sustentar, en este caso, no tanto un crimen, sino, bueno, un crimen, en este caso de corrupción y quizás de mafia también directamente de eso. Mientras que por el otro lado los desmentidos son constantes, dicen que todo esto se trata de una trama, de que esto no es cierto y demás, pero no exhiben del lado de quienes se sienten acusados o de que se sienten señalados más bien por todo el tema de la mafia albanesa y demás, una sola prueba. Exactamente, y miren que
hay que recordar que tanto el teniente Rengel, él está fuera del país, y los otros oficiales que también investigaron, entre ellos el teniente coronel José Luis Erazo, ellos solicitaron medidas cautelares ante la CIDH, ¿no? Porque denunciaron que sus vidas están en peligro. Entonces imagínate, este joven oficial, que un teniente, ¿cuántos años tendrá? 30 y algo. Alrededor de unos 30 años puede ser, ¿no? Deja la carrera policial. Claro, aquí ya. O sea, Otra cosa. me imagino que la preocupación de él es mucho mayor que renunciar a su futuro, pues. Claro. De alguna manera en la policía tiene estabilidad, podía ir ascendiendo y tenía Claro. asegurado su futuro. Pero decidió irse del país porque ha hecho denuncias de que corre riesgo su vida y de sus familiares. Pero ¿qué hizo la Policía Nacional? Porque la policía también reaccionó, no solo la Fiscalía salió emitió ese desmentido famoso, ¿no? Sino que también la policía emitió este comunicado. Ante las nuevas declaraciones emitidas por Rodney R., informamos que dicho servidor policial se encuentra en condición de ausencia injustificada, por lo que la unidad a la que orgánicamente pertenece ha iniciado el trámite legal interno correspondiente. Por lo tanto, es necesario hacer énfasis en que sus declaraciones son personales y de ninguna manera representan a la institución policial. La Policía Nacional del Ecuador reitera que actuará en cumplimiento a los códigos y reglamentos internos correspondientes, así como también respetando las verdades procesales y procedimientos que se ventilan en la justicia ordinaria. Ya, en otras palabras, lo que está haciendo la institución policial es ya tramitando la baja, porque ya lo están catalogando como un desertor, sería, ¿no? Porque claro, está desertando de la Policía Nacional porque ya él se fue. Entonces le dicen que está en condición de ausencia injustificada, entonces ya, chao de la institución policial. Y el Capi Zapata, el ministro del Interior, ¿no? Quien compareció esta mañana a la Fiscalía para rendir testimonio en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, también se refirió, ¿no?, al teniente Rengel. Véngame, ¿qué es lo que dijo el Capi Zapata? Veamos el video que dice Juan Zapata. La Policía Nacional ya hizo un comunicado, él no tiene una ausencia injustificada, y como corresponde a los 59.000 policías que estamos, obviamente frente a un marco normativo, pues hay un proceso interno, tendrá que responder a sus declaraciones y sobre todo demostrarlo. Eso ya lo dijo públicamente la policía, y la Fiscalía también ha rechazado eso, ¿no? Muchas gracias. Perdón. Gracias. Y ahí ratifica Zapata, ¿no?, que ya chao el teniente Rengel de la Policía Nacional por desertor, y prácticamente también le emplaza, ¿no?, a que pruebe sus aseveraciones. Oye, pero a propósito del Capi Zapata, ¿a qué anda dedicado el Capi Zapata, ve? Porque es ministro del Interior, está a cargo de la Policía Nacional, y los crímenes, los asesinatos, la violencia sigue aumentando. ¿A qué anda dedicado el Capi Zapata? ¡Vago de mierda! Un vago que no hace nada. ¿Qué? En serio, no hace nada. ¡Vago de mierda! Un vago que no hace nada. Su tetita y a dormir. No hay resultados definitivamente en el tema de la seguridad, y la responsabilidad tienen las autoridades que están al frente de la Policía Nacional, en este caso del Ministerio del Interior. Pero, a ver, brevemente, para ya ir cerrando, volviendo al supuesto aporte de Rubén Cherres a la campaña de Guillermo Lasso, el exministro de Gobierno, José Serrano, publicó el siguiente post. $1,5 millones aportó la mafia albanesa a Guillermo Lasso en su campaña. Resumen de conversación interceptada judicialmente en el caso León de Troya entre Rubén Cherres y el sobrino de Lasso, José Lasso, entre paréntesis Pepito. Asesinar a todo el mundo que haya osado delatar al banquero presidente, esa es la consigna. Aún falta investigación a fondo del dinero que circula en el Banco de Guayaquil. Para Lasso, Manzano, Daniel Noboa, es urgente mantener el poder. Esto es bastante grave, ¿no? Porque este es un elemento, bueno, ya se ha dicho anteriormente, me parece que fue un hermano de Jaime Nebot que confirmó que se recibió aportes de Rubén Cherres en camisetas y en otros insumos de campaña, ¿no? Ajá. Y se hablaba de $1 millón, pero ahora, de acuerdo a esta supuesta interceptación que se dio a su momento, se habla de $1,5 millones. Y aquí tenemos justamente el extracto, ¿no?, de esta supuesta conversación entre el sobrino de Guillermo Lasso con Rubén Cherres sobre los aportes de campaña. ¿Qué dice mi querido Chan? Está claro en el lenguaje codificado, ¿no? Sí, dice petrolero. Petrolero identifica a HD
como Pepito, y le manifiesta que Omar le ha dicho que a las 3 p.m. Lupe Velasco, en donde Omar le ha pedido créditos y a las 3 p.m. le ha conseguido todo. Entonces le pide que como se lleva con todo el mundo le recomiende a las 3 p.m. porque ella ha aportado mucho a todos. HD le manifiesta que Jamil le ha invitado el día martes 27 de julio al Banco de Fomento para conocer a las 3 p.m. R le dice que los socios y él por lo menos ha metido 1,5 millones para la campaña para comprar pruebas, camisetas y mascarillas. HD manifiesta estar molesto con César Monge porque no le ayudó con algunas cosas en Manabí. También le manifiesta que todo esto no deben hablar por línea normal, que lo deben hacer por WhatsApp. R indica que sí, pero que no está hablando nada fuera de contexto de lo que está pasando, al igual que espera que el día martes también puedan conversar. Así es, bueno, bastante grave esto, ¿no? Y bueno, sí, quedan muchas dudas definitivamente, ¿no? O sea, yo creo que no basta solo con emitir un desmentido que diga falso. Se requieren más aclaraciones, ¿no? O sea, mira, esta investigación se cerró, ya lo hemos visto, que fue un fiscal de Manabí quien pidió, de acuerdo al teniente Rengel, fue por orden superior de la fiscal general. Recuerdo que se anunció hace algunos meses que se reabría el caso, pero no sabemos si esto en realidad se concretó. Pero oficialmente está cerrado. Por supuesto. Entonces, y yo pregunto, ¿por qué no? En este caso, ¿no habrá testigos, algo? ¿Por qué la fiscalía no saldrá, no difundirá declaraciones de testigos o algo? ¿O solo eso es en casos políticos como el asesinato de los sicarios de Villavicencio, que se politizó lamentablemente, ¿no? Ese no debería ser político. Y fue difundido a una semana de la segunda vuelta. Pero más político que esto no puede ser. Exactamente. Yo me pregunto, ¿habrá testigos de este caso León de Troya? Si tú te pones a no pensar... No nos ha informado nada la fiscalía. Se lo cierra por temas políticos, cuando era una investigación en curso, una investigación que ya tenía bastantes elementos para proseguir y llegar a mucho más. Sin embargo, por una decisión política coyuntural, gobierno que recién iniciaba una cercanía con parientes del presidente de la República, con la mafia, se la decidió cerrar. ¿Qué ha dicho sobre estos dos elementos la fiscalía? Ni chis ni mus. Bueno, ahí está pues todo lo que queríamos compartir con todos ustedes, queridos amigos. Las conclusiones las tienen ustedes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a ver el fútbol. Vamos a ver el fútbol. Ya vamos Ecuador. 2-1, ya saben, y el like 300 que no sé quién haya sido. No importa, vengan acá Radio Pichincha, dense una vuelta, que acá los queremos mucho. No muchos, eso sí, poco a poco. Gracias amigos, hasta mañana.